Bienvenido a octubre, el mes de la mujer, el mes de mamá, y qué mejor forma de celebrarlo que con un viernes de éxito. Este espacio donde escuchamos historias inspiradoras y consejos muy prácticos para el ámbito laboral. En el episodio de hoy hablaremos sobre la relación que podemos tener con el dinero y los desafíos de ser una madre y mujer emprendedora. Para ello tenemos como invitada a Griselda Gómez, comunicadora social y facilitadora en constelaciones, y a María Laura Colque, quien se especializa en consultoría sistémica y constelaciones organizacionales. El tema que hoy nos convoca es el dinero. ¿Cómo me podrían explicar para alguien que no sepa nada acerca de cómo podemos abordar este tema con constelaciones? En la parte sistémica y en la parte contable, por eso estamos las dos, Gris, sí. Gracias por venir. Gracias. Para empezar a arrancar, nosotros cuando vamos a los diferentes clientes, sucede esto, ¿no? Que nos llama muchas veces porque hay un problema de quiebra, hay un tema de que nos llegamos a fin de mes, hay un tema de deudas. Uh-huh. Y generalmente me toca hacer un diagnóstico financiero dentro de las empresas. Pero cuando empezamos a ver algunas dinámicas dentro de las organizaciones, viene un síntoma a traerlo desde ese dinero. Pero hay algo mucho más. Y por eso Gris seguramente nos contará de qué puede llegar a pasar cuando en estas cuestiones ocultas que se manifiestan en un balance, en una organización, en una pérdida o algún pasivo. Bueno, para hablar de dinero también tengo que hablar, si hablamos desde las constelaciones, ¿no? Desde esta filosofía de las constelaciones familiares, el dinero siempre tiene que ver con la vida, ¿sí? Y la vida tiene que ver con la persona que nos da la vida, o sea, es mamá y es papá. Entonces, ¿cómo estoy parada yo hoy o parado frente a mis padres, ¿no? Entonces desde ese lugar podemos mirar si estamos conectados o no desde el dinero, pero no es una cuestión mental, ¿sí? Porque yo puedo decir sí, pero yo lo visito, lo atiendo, sí, lo cuido. No, es algo mucho más profundo. Si vos podés decir 10.000 cosas de papá y de mamá, sí, pero si no lo sentís acá, no funciona. Desde ya te digo, no funciona. Es una cuestión de asentir, decimos nosotros, a los padres, es decir, sí a esos padres que tenemos desde lo más profundo. Yo digo desde el alma, ¿sí? Si yo puedo decir sí a todo lo que pasó, a todo como fue, ¿sí? En relación a mis padres, entonces estoy conectado con la vida. Y cuando yo estoy conectado con la vida, estoy conectado con la abundancia. Y si yo estoy conectado con la abundancia, estoy conectado con la vida. Entonces, ¿cómo miro la vida? ¿Sí? Es como me conecto con el dinero. Es decir, sí a todo eso, a todo lo que como fue. Y hay sistemas difíciles. Sistemas les decimos nosotros a todo lo que tiene que ver con mi familia, mis ancestros, ¿sí? Porque estamos totalmente conectados. O sea, nada se escapa, ¿sí? Nada, toda la información queda, está. Solo que necesitamos tomar conciencia muchas veces de esas situaciones que nos pasan y que a veces hay situaciones difíciles que no son resueltas y que la traemos, ¿sí? Nosotros sin darnos cuenta. Tomamos algo de esa información y la traemos y la llevamos. Entonces, por ahí hay casos en donde la familia qué sé yo, casos de deuda, ¿no? Entonces, muchos casos de deuda en donde vienen de familias donde fueron deudores y yo no me puedo conectar con el dinero, ¿sí? Entonces, ¿por qué no me puedo conectar con el dinero? Bueno, tiene que ver muchas veces con esto, ¿no? Pero solo lo podemos mirar a través de una constelación. Hablar, ¿sí? De las lealtades. Hablar de las lealtades, sí, yo también soy pobre, yo también tengo deudas, o yo no me puedo conectar con el dinero porque mis padres lo tuvieron y lo perdieron, ¿sí? Entonces son diferentes situaciones que nos llevan, como decías vos, estamos en lealtad al sistema, ¿sí? Entonces por eso a veces no nos podemos conectar con el dinero. ¿Sí? No estamos en la fluidez, ¿no?
Pero bueno, esos son casos, hay diferentes casos, estoy en lealtad o si estoy, o por ahí no estoy mirando a mis padres, ¿sí? Entonces no estoy conectado con la vida. Se pueden dar diferentes casos. En muchas partes dentro de paso por diferentes organizaciones y hablamos de la herencia. Desde la herencia, o que en mi caso, al trabajar con muchos empresarios y familias empresarias, viene esto, ¿no? Murió papá, me dejan la empresa, y con esa empresa también viene todo un sistema energético dentro de esa herencia, porque recibo la herencia, pero la recibo completa desde mi sistema mayor. Y ahí, o algunos hermanos no empiezan a entenderse, o empiezo a mirar, y cómo miro eso, o aún también puede suceder muchas veces en diferentes organizaciones, que el padre y la madre empresaria estén vivos y ya estén dividiendo la herencia. ¿Qué nos podrías decir, Gry, en estos casos que vamos viendo con respecto a esto que pasa, ¿sí? Desde la mirada de Bert Hellinger, y ahí empieza el sistema a crispar un poco, ¿no? Sí, bueno, sucede mucho por ejemplo, en los emprendimientos familiares, ¿no? Que a veces el papá o el abuelo, como decías vos, va como heredando el negocio, ¿no? La empresa, y entonces llegan los jóvenes, los nietos o los hijos a querer, a ser parte, porque en realidad son parte, muchas veces son partes activas o partes pasivas, pero por lo general son partes activas, ¿sí? Porque como lealtad también, yo igual que mi padre, que mi abuelo, entonces entro a la empresa o al negocio. Y se dan, por ejemplo, con el tema de la jerarquía. Ahí tiene mucho que ver y ponemos, ¿no?, esta herramienta de las constelaciones en las empresas y en las organizaciones, la jerarquía como primera medida, ¿sí? ¿Cómo estamos en esta empresa? ¿Quién es el que fundó la empresa? Tiene su primer lugar, ¿sí? Es de ahí de donde surge toda la empresa o todo el negocio, y entonces tenemos que darle el lugar que le corresponde, respetar ese lugar. En muchos casos, por ejemplo, hay empresas que se forman y que no le dan el lugar que le corresponde al abuelo, por ejemplo, que fue el que surgió la empresa a través del abuelo. Y entonces no estamos respetando el lugar. Sí, esos casos a menudo se presentan. O por ejemplo, un papá que hizo una empresa y los trajo a sus hijos, ¿no?, a la empresa, y que formen parte de la empresa, y de pronto los hijos, en el entusiasmo y en esto de que traen cosas nuevas, ¿no? Renovemos la empresa, hagamos esto, pongamos esto. Está bien, o sea, está buenísimo que se pueda traer cosas nuevas. Pero nosotros decimos siempre sin dejar de lado a la persona que originó, ¿sí?, este trabajo, que originó esta empresa. Entonces tenemos que respetar los lugares. Y también, ¿no?, la persona que fundó la empresa, también mirar con buenos ojos a esos hijos que traen herramientas nuevas a la empresa, que pueden empoderarla. Entonces es como mirarnos, porque somos importantes, tanto nosotros como empresarios, como también los hijos, ¿sí? Entonces, y los hijos miran a los padres y los padres miran a los hijos, y esa es la dinámica que se tiene que presentar en una empresa para que funcione. O sea, yo como empresario que fundé, y mis hijos trabajando a mi lado con nuevas herramientas. Pero muchas veces eso no se da, ¿sí? Porque quizás este empresario, este papá, se queda, ¿no?, en el tiempo, y a veces le cuesta tomar esas nuevas herramientas. Entonces, con las constelaciones y las consultorías que vos haces, Lau, podemos mirar esto, ¿no?, y como flexibilizar, como ensamblar, integrar esto para que funcione. Así puede funcionar muy bien la empresa, tomando, ¿no?, este gran emprendimiento con estas nuevas herramientas, y qué mejor que con nuestros hijos a cargo.
Lau, ¿nos podrías decir cuáles son esas crisis que pueden tener comúnmente las mamás emprendedoras? Crisis de todos los colores. Generalmente cuando nosotros trabajamos o acompañamos desde este lugar, una de ellas es la culpa, ¿sí? Cuando soy madre, ¿qué hago? Dejo a mi hijo y me voy, y lo dejo con alguien y me voy a trabajar. Entonces no estoy ni con mi hijo ni dentro de la organización. Y ahí pasa que no puedo desarrollar ni mi profesión ni como madre. Entonces, con algunas técnicas que vamos a ver ese día, vamos a trabajar técnicas ¿para qué? Para empezar a mirar en los momentos exactos desde cada uno de los lugares. Esa es una. Después también trabajamos muchas veces el que nos cuesta sostener dentro de la empresa, la familia, ser madre, ser mujer, y ahí nos resulta que en ese sostenimiento nos vamos bajando hacia una carencia, a que no llego y me voy desinflando, y ahí siento angustias, muchas cuestiones a donde solamente nuestro equilibrio en la parte espiritual o mirar o en el sostén hacen que el proyecto pueda seguir, ¿sí? Entonces también vemos esa parte con técnicas para ver en qué estado, o un escáner de cómo me siento hoy. Otra de las limitaciones que podemos llegar a tener las mujeres en este mercado laboral es la inequidad muchas veces, que aunque parezca que es algo de los siglos pasados, hay una diferencia quizás entre la mujer y el varón en las mesas de decisión. Y en esas mesas de decisión, a donde o quedamos en el victimismo o quedamos a ayudar a gestionar esa parte. Otro de los puntos también de esto es: no llego a fin de mes. Entonces, ¿cómo estoy con la relación de abundancia? ¿Cómo veo a mi mamá? ¿Cómo me veo a mí? Y cómo traslado toda esa mente desde esa abundancia para poder proyectar. Y yo también quería agregar, Laura, con respecto a la crisis, que yo hablé de la crisis, ¿sí? Que nosotros tenemos miedo a la palabra crisis, sobre todo los emprendedores, ¿no? Los empresarios, los emprendedores. Y en realidad la palabra crisis nos viene a traer mucho aprendizaje. La crisis nos saca de una situación, ¿sí? Nos hace mirar otro panorama. Entonces, desde estas herramientas del coaching, ¿sí? Que también vamos a compartir con ustedes, vamos a poder mirar que la crisis es una oportunidad. Es una oportunidad para salir adelante. Aunque ustedes no lo crean, es así. Entonces, lo dejamos en suspenso con el signo de pregunta. ¿Cómo? Lo vamos a ver ahí. Lau, hablando de crisis, quizás el concepto está como muy relacionado a cuando empezás a emprender algo, pero por lo que venimos charlando, la crisis puede darse como en cualquier punto de tu carrera, y esto también se conecta con la humildad, como decía Gris. ¿Qué consejos podrías darnos para aceptar esa crisis y no tomarla como un bache, sino como un punto y coma? Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros cuando hablamos de algunos empresarios o gente que está con sus organizaciones, que le costó mucho y sostienen, ¿no?, a eso fuerte que lograron años trabajar, yo tengo una frase que les digo a ellos, que nosotros aprendemos o del dolor o porque decidimos aprender. Y cuando decidimos aprender, nos damos cuenta que no hace falta el dolor, pero para eso hay que tener una maestría de humildad, a agachar la cabeza y decir: me rindo. Nosotros cuando hablamos desde una mirada al entrar a la puerta sin puerta de San Pedro, y en los líderes, cuando hablamos de los líderes, le damos la puerta mágica de San Pedro a alguien que tiene la capacidad de rendirse. Y el líder o el dueño de la organización, en pos de querer ganar muchas veces, ¿sí?, muero de pie, ok, pero no nos damos cuenta de los daños que hacemos. Entonces, cuando tenemos el poder muchas veces
en puestos a donde hablamos de 12.000 personas y tenemos un líder que decide seguir y seguir, acueste lo que cueste, y pone en defensa el saber rendirse. Y ahí hablamos de la humildad. Entonces, el principal, creo, habilidad que los dueños de las organizaciones y los líderes es el saber rendirse hacia esa humildad de decir, me equivoqué. Con eso asentimos, que lo decimos desde la constelación, a lo que es. Al soltarlo, podemos tener, ¿sí? Si no tenemos casos como, no sé, un montón, Rusia, ¿sí? Las guerras, las resistencias, a donde mucha gente inocente, desde alguna mirada que después seguramente en el próximo episodio lo hablaremos, de saber rendirse, porque si no estamos sosteniendo y gente que no tiene nada que ver empieza, ¿sí?, a ser víctima muchas veces, y victimario y perpetrador. Y si lo trabajamos desde recursos humanos, podemos verlo todos los días. Entonces, una de las principales claves en las organizaciones de dueños de empresa es asentir, ¿sí?, rendirse a ese ego. Desde la Cábala nosotros hablamos muchas veces que las quiebras de las empresas están relacionadas muchas veces a los egos de los dueños, porque viene esa crisis a mostrarnos algo, o una separación, o algo que me muestra la situación desde ese dolor para hacer esto. Me rindo, nada más. Y cuando lo empezamos a ver desde ese lugar con los empresarios, es maravilloso porque la cuestión empieza a cambiar. Ellos mismos lo dicen, yo no lo voy a decir, digamos. No es fácil, sí, o sea, no vamos a mentir. Acá se dice la verdad y la verdad es esa, ¿no? Que, digamos, es un camino en donde nos tenemos que desnudar, ¿sí? Desnudar el alma para poder llegar a lo más profundo, como decías vos, y ser también humildes, ¿no?, ante la vida, ser humilde ante lo que me está pasando. Muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué me pasa a mí?, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿por qué no? ¿Por qué no a mí? Yo recién hablabas de crisis y quería contarles, porque justamente estábamos charlando acerca de las crisis, y yo quería contarles que tuve muchas crisis, sí, pero la última, y hablando con respecto al emprendimiento, fue cuando yo me lanzaba a abrir un espacio, y justamente vino la pandemia y tuve 2 años sin espacio. Entonces sostener ese emprendimiento me llevó a descubrirme y a descubrir otros aspectos, ¿no? Entonces no era el momento, no pasaba solo por ahí, ¿no? Entonces tenía que abrir otros espacios, no solamente el espacio físico, sino también mi espacio interno, este espacio interno, poder desplegarlo y ir más allá del aquí y ahora, ¿no? De este espacio de aquí y ahora, sino ir más allá, conectarme con gente que está en el otro lado del océano. Entonces tuve que aprender, sí, muchísimo. Me dejó muchísimo aprendizaje esta crisis, en la cual yo estuve cuando recién empezaba la pandemia y yo abría mi espacio físico. Y yo en ese momento me planteaba, seguramente como todos ustedes, ¿por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué así? ¿No? Bueno, ahora puedo entenderlo, pero lo tuve que pasar por mi cuerpo, ¿no? Y tomar todo esto así como fue y decirle sí, y con mucha humildad, y decirle sí no solamente a eso, sino a otras cosas también que se presentaban en esta crisis. Así que bueno, quería compartir eso. Gracias. Y Gris, ¿nos podrías decir qué herramientas nos vamos a llevar al asistir al evento? Bueno, hay muchas herramientas que vamos a compartir, y sobre todo la principal, que es el dinero. O sea, cómo me conecto con mi proyecto, ¿no? Cómo me conecto con mi dinero, lo vamos a poder mostrar ahí en este espacio.
porque muchas veces empezamos un emprendimiento, ¿sí? Y vamos corriendo hacia el dinero, ¿no? Vamos, ya quiero llegar al dinero, ya, ¿sí? Todo es ya y todo es inmediato. Todo queremos inmediato, pero en realidad lo que vamos a ver acá es cómo estoy yo desde lo espiritual. Por eso, gracias Laura por hablar sobre lo espiritual, que es muy fundamental, ¿sí? Porque nosotros creemos que vamos a todos lados solos y también creemos que emprendemos las mujeres solas, ¿no? Y en realidad emprendemos con todo un sistema detrás. Y muchas veces esto nos lleva, por ejemplo, yo hablaba de crisis, y la crisis a veces nos lleva a mirar dónde estoy parado hoy. ¿Dónde estoy parada hoy? ¿Estoy mirando el emprendimiento o no estoy mirando el emprendimiento? ¿Quién es el emprendimiento? ¿Sí? Porque muchas veces ponemos en el afuera lo que tenemos adentro o detrás de nosotros. Por eso hablamos también de constelaciones familiares. Y si estoy conectada con el dinero o no, ¿sí? Eso tiene que ver con esa mamá, esa madre, esa abundancia, ¿sí? Que a veces no nos habita. Y desde ese lugar emprendemos. Entonces, esas son las herramientas fundamentales, ¿sí? Para que podamos salir adelante, conectarnos con el dinero, salir de esa crisis. La crisis te viene a mostrar algo. Es así. Por eso, no hay que tenerle miedo. Entonces, las invitamos a todas esas mujeres y madres emprendedoras a mirar con amor la crisis. Y Lau, en esta provincia sé que tenemos muchísimas emprendedoras y ustedes están apostando un paso más al entrar en el tema holístico. ¿Por qué crees que sería como un requisito más y en qué aportaría a estas mujeres que ya son emprendedoras pero que quizás aún no están dentro del tema? Qué linda pregunta. Cuando me estabas diciendo esto me viene a la cabeza algo. Nosotros generalmente desde el emprendedurismo hablamos mucho de el conocimiento, ¿sí? Generalmente cuando empiezo a proyectar algo lo hago desde el lugar a donde yo sé. ¿Qué pasa? Para llegar a abrir a otros campos y no tenerle miedo, hablamos de esa sabiduría, de cómo llegar en los momentos indicados a los lugares. Entonces, desde el conocimiento y la sabiduría, llegar a una iluminación mayor. ¿Por qué estoy tan convencida de esto? Recuerdo en mis comienzos que, no sé, algo muy loco, hice 2 maestrías, dos MBA, repetí una maestría en negocio y como sentía que me faltaba, hice otra. y era como que buscaba algo más. Y en los libros no lo encontraba. Hasta que empecé con Gris a abrir otros caminos. Por eso hoy cuando me invita dije, por ahí es el espiritual. El empezar a entender que somos madres, que somos padres, que venimos de algo superior. Y ahí empezó un camino totalmente diferente que desde los libros no lo conocía y no me podía sostener porque viene la lógica. Y acá en la mente del emprendedor es mucho sostener y soportar y gestionar a nuestra propia mente. Entonces, ese camino que yo no encontraba me lo dio desde la sabiduría el entender con esta parte del coaching, de las constelaciones familiares y bueno, y ahí en los desafíos organizacionales, enneagramas y todo lo que hace a ese bastón espiritual que lleguemos a lugares que los desconocemos y cómo manejamos esa crisis. Y en el libro no está, sino en el sentir. Entonces, cuando pienso y siento, ahí se abre un nuevo camino. Por eso es que lo tomo desde mi experiencia. Que es lo que es el combustible, eso espiritual, que hace que todos los días puedas seguir apostando hacia un proyecto. Gris, acabas de decir algo muy, muy profundo y voy a contarte una experiencia en una constelación que vos me hiciste una vez de esto de a quién mira el proyecto. Y lograste bajar a mi consciente que en una etapa de mi vida mi proyecto era Mírame Mamá. Y capaz, no te vas a acordar, ¿sí?
me emociono mucho porque en ese momento yo miraba el proyecto a mi mamá y era esa aceptación hacia mi madre. Y ese día lo solté. Entonces, ¿qué más que eso? Poder mirar o que uno trabaja como una máquina. Y con mi niña interior era que yo pedía a gritos que me mire. Y ese día una parte de mí destrabó mi abundancia, o sea, decir, bueno, recibo porque me acepto yo y le agradezco a ella nada más. Y pasó algo mágico, ¿sí? Así que te agradezco por eso. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias, Lau, por compartir eso, esa experiencia, ¿no? que tuviste. La verdad que sí, es verdad, no me acuerdo, porque yo una vez que trabajo y suelto, ¿sí? O sea, es como, después vuelven a mí y les digo, por favor, me cuentan, pero muy poquito, no necesito mucho. Pero qué bueno que bueno, las cosas se dan por algo y por algo estamos hablando esto y estamos haciendo esta entrevista y también estamos conectadas, ¿no? Con esas mujeres como vos que comenzaste desde abajo y hoy yo te llamo una empresaria. ¿Sí? ¿Te puedo llamar empresaria? Somos todo un sistema. Sí, bueno. Yo te miro con admiración y así que bueno, gracias. Gracias por este espacio también, gracias por darme la posibilidad de compartir con toda tu gente, ¿sí? De poder tener un espacio y poder dar esta capacitación desde esta filosofía, ¿no? Que es importante para todos los seres humanos y como decía recién, que la llevamos a todas partes, vamos a todas partes con esta filosofía una vez que la tomamos, por supuesto, si es que la queremos tomar y nos hace tan bien, ¿no? De poder tomar esta filosofía. Hablo desde mí, ¿sí? Y es tanto el entusiasmo y la transformación como la tuya, la que tuve yo, que mi deseo es compartir con todas las mujeres. Y bueno, apunté a las madres y mujeres emprendedoras porque somos muy culposas las mamás emprendedoras, ¿sí? Así que bueno, y también tenemos mucho miedo de emprender. Así que bueno, somos mujeres audaces. Sin dudarlo. Somos mujeres audaces que nos lanzamos a invitarlas a que ustedes también sean audaces y puedan emprender o sostener el emprendimiento y poder conectarse, ¿no? Con la abundancia, con el amor, con el dinero que nos llena el alma. Así que bueno, gracias. Y si quisiera agendar la fecha para el evento, ¿cuándo es? Va a ser el 19 de octubre a las 17:30 horas en el Hotel Carlos V. Así es, están todas invitadas. Gracias.